que son las 8 en punto, 8 en punto en la mañana. Estamos ya conversando con nuestro siguiente invitado. Se trata del economista Marcelo Varela, ustedes lo conocen, está permanentemente en los estudios de Pichincha Universal. Le deseamos un feliz año, lleno de realizaciones, siempre que sea posible, desde luego. Estamos iniciando una nueva etapa acá en Punto Noticias. A ver, siempre hay polémica en esta famosa ley de simplificación y progresividad tributaria que entró en vigencia ya desde el 1 de enero, pero entró con ciertos cuestionamientos y no tan sencillos, sino desde graves. La publicación, desde la forma como se envió a la publicación al registro oficial. La Asamblea lo abordó entre gallos y medianoche, aunque no fue precisamente a la medianoche, el 31 de diciembre, para poder aceleradamente ponerla en vigencia a esta ley. ¿Qué nos puede comentar, economista Varela, para iniciar y luego ir detallando desagregadamente algunos capítulos de la ley? Buen día, Washington Liceña. En primer lugar, igualmente un feliz año para todos los radioescuchas. Esperemos que este año haya cambios importantes para la sociedad ecuatoriana y que la sociedad ecuatoriana tome buenas decisiones para el siguiente año. Sí, lo llevado a cabo por el gobierno y la asamblea, ¿no es cierto? No solo que varios analistas jurídicos dicen que se está generando una fuerte violentación a la propia normativa, sino todos los errores muestran que todo lo que se está llevando a cabo en estas reformas tributarias, en todos estos procesos de metas cualitativas, son todas direccionadas a cumplir a como dé lugar, es decir, a rajatabla, los condicionantes del FMI. O sea, estos errores, estas condicionantes que está llevando a cabo el gobierno, no es más que una muestra de que el gobierno es un vil títere del Fondo Monetario Internacional. No les importa, no analizan, no hay de por medio ninguna base técnica, no hay de por medio ninguna condicionalidad lógica de cómo tiene que funcionar lo económico vinculado a lo social, y definitivamente hacen todos estos desastres que ya varios países en América Latina, a la cabeza Argentina, han generado. Es decir, no solo destrozos a la economía, sino destrozos a la parte social. Tal es así que América Latina, ¿no es cierto?, de acuerdo a los últimos informes de la CEPAL, no solamente que está en los mayores problemas económicos de este siglo, sino que las condiciones sociales se han degradado a tal punto, ¿producto de qué? De todo este direccionamiento neoliberal fundamentado en este recetario fondo monetarista. Entonces, toda esta ley, todo este apuro, todo llevado como dicen en gallos y medianoche, ¿no es cierto? El 30 de diciembre nos lanzaron que el primero tiene que cumplirse, porque si no entraba al registro oficial la ley el 1 de enero, ¿qué sucedía? Definitivamente quedaba aplazado para el siguiente año y se incumplía con lo que el FMI hizo. Entonces, hicieron con errores y con todo y metieron cosas que se ha venido analizando, afectan a la condición de la propia dolarización. Es decir, todas las cosas que se ha venido diciendo que no se debe de incluir, se ha metido. No les importa absolutamente nada más que cumplir con los condicionantes del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es grave para el país? Por supuesto, es sumamente grave para el país. Desde el propio hecho de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inconstitucional, porque va en contra de la normativa de la planificación del Estado, va en contra de de todas las políticas fiscales, de todas las políticas monetarias que la Constitución dice, es decir, todos los derechos económicos y sociales se van vulnerando. A pesar de eso, se sigue con este acuerdo. No ha pasado absolutamente nada. La Corte Constitucional ha seguido dando vigencia a todo este, digamos, derroche, ¿no es cierto?, de gravedad económica y social en el país. Ahora, ¿cómo se debe tratar este, llamémoslo entre comillas, error que se ha cometido en la publicación de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria en el registro oficial, que fue detectado por asambleístas y por analistas y que afectaría la aplicación de deducciones del impuesto a la renta? El veto de Presidencia se equivocó al sustituir en el artículo 10 el número 1, cuando lo correcto era el número 2, con lo que se deja o se da de baja la deducibilidad de costos y gastos sustentados en facturas. Ese es el error. Tal punto, esta equivocación, que ha generado reacciones inclusive del propio sector productivo. La Cámara de Comercio, liderada por el presidente
Patricio Alarcón ha anunciado que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Simplicidad Tributaria por este error que afectaría a las deducciones del impuesto a la renta. Algunos sectores dicen que solo se necesita poner una fe de ratas y esto se corrige, y otros dicen que se debe implementar una ley interpretativa. ¿Cuál es el camino y cómo va a afectar esto a precisamente la deducción del impuesto a la renta? Bueno, la preocupación de el señor Alarcón no va precisamente por las consecuencias que genere esta ley, va la preocupación por los problemas futuros que vendría si se cumple con esto, pero esto ya está en el registro oficial. Exacto, esto se va a seguir cumpliendo. La propia ley da la cabida, ¿no es cierto?, de todas, de que se dé estos negocios a través de paraísos fiscales. Ese error del artículo, ¿qué es lo que dice? Los dividendos o los intereses por préstamos, sí, no pagarán impuesto a la salida de divisas. Ahí es donde se concentra este error. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo aquí? Ellos no se oponen a que se siga yéndose el dinero de aquí. Ellos se oponen a que esto a futuro les genere problemas. Es decir, asumamos que el próximo gobierno es un gobierno progresista. El gobierno progresista, con todos los que están violentando la normativa, les va a aplicar lo que la ley dice. Eso es lo que a ellos les preocupa. Eso es lo que obviamente ellos tienen de por medio la preocupación. Entonces, jurídicamente lo que se debería hacer, de lo que yo he escuchado y he conversado brevemente con gente, es obviamente que se haga justamente un cambio, ¿no es cierto?, en la asamblea. Pero ¿esto qué implica? Implica que se cumpla y que lo que está en el registro oficial siga vigente, porque la pregunta es, si esto hay un cambio, entra en vigencia ese cambio, hablemos para fines de enero, esto ya tendría que llevarse a cabo desde el periodo fiscal 2021, y esto obviamente iría en contra ¿de qué? Del incumplimiento del FMI. Entonces no sé cómo lo vayan a hacer el tratamiento, y la preocupación de las cámaras, de las grandes cámaras de comercio, va en el sentido de lo que a futuro les pueda generar estos errores que decimos o menciono nuevamente. Están fundamentados ¿en qué? En todos estos apresuramientos para cumplir con lo que el FMI los dice, porque aquí es claro, este gobierno no tiene, ¿no es cierto?, ni pies ni cabeza en una condicionante de programa económico. No existe nada, existe cualquier cosa y hace lo que le dicen, ¿no es cierto?, desde afuera. Eso es lo que se va llevando a cabo, y obviamente esto está generando no solo los problemas económicos, los problemas sociales que se están generando. No solo es pobreza, no solo es desempleo, es poco empleo adecuado. 37 de 100 personas están empleadas adecuadamente, cuando hace 3 años estábamos hablando de 46 de 100 personas, es decir, 10 de 100 personas en 2 años y medio han dejado el empleo pleno y están viviendo, digamos, ¿no es cierto?, a como el día le dé para poder subsistir y generar ingresos. Y la más alta tasa de desempleo que enfrenta el país. Por supuesto. Para iniciar el año. Eso es la gravedad de esto, y obviamente todos estos condicionantes de preocupación de estos sectores es porque a futuro esto les puede acarrear graves problemas. ¿Por qué la aprobación arbitraria, como se comenta, de esta ley de progresividad y simplificación tributaria pone en peligro la dolarización? Ayúdenos a argumentar un poquito más del tema. Al introducirse esta salida de divisas por dividendos y por intereses, esto genera que obviamente, ¿no es cierto?, las grandes transnacionales que son, o los grandes grupos económicos que son los que tienen sus subsidiarias en paraísos fiscales, que son las que representan el 90% de las empresas que sacan los capitales del país, obviamente no solo que saquen miles de millones de dólares, sino que dejen de pagar al fisco. ¿Qué es lo que genera este artículo? Si el año 2019 aproximadamente fue 1.300 millones de dólares el impuesto a la salida de divisas, al reducirse esto, estamos hablando que más o menos 560 millones de dólares dejarán de pagar las transnacionales y los grupos económicos. ¿Producto de qué? De esa salida de divisas. ¿Cuánto va a representar salida de divisas en el 2020 por esta ley? Más de 25,000 millones de dólares, es decir, la cuarta parte del Producto Interno Bruto va a seguir saliendo fuera del país. Esto es la gravedad. Esto va a atentar
hablemos, el propio proceso de dolarización, por supuesto, y esto va a atentar también con las cuentas fiscales. Reducen personal del sector público para obtener o dejar de gastar, dicen, ¿no es cierto?, 600 millones de dólares, y van a dejar de cobrar a estos grupos cerca de 600 millones de dólares. Entonces, no hay lógica en lo que van haciendo, no hay una condición técnica, un entendimiento de cómo tiene que llevarse a cabo. El Estado no tiene que reducir personal, ya hemos mencionado. Cuando se analiza esa regla macroeconómica de ingreso corriente tiene que cubrir gasto corriente, hay superávit. No hay necesidad de despedir. Lo que el Estado tiene que generar es un modelo tributario que le genere más ingresos. Eso es la lógica. Porque de lo contrario, volvemos a insistir, votan gente. Estamos hablando como de 140,000 familias, ¿no es cierto?, que se han quedado sin empleo. Eso afecta al consumo, ese menor ingreso afecta el consumo, ese menor gasto afecta a la economía, por eso la contracción de la economía, por eso el propio FMI menciona, ¿no es cierto?, de aquí a los próximos 2 años la economía ecuatoriana va a estar en estos graves problemas. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo en estas condicionantes? Que lo único que aquí le interesa al gobierno, el gobierno no tiene la mínima idea de lo que es actuar desde la parte técnica, desde la parte de entender esa relación entre la economía y las condiciones sociales de la población, y simplemente define, al no tener ningún programa económico ni ninguna condición económica clara, peor aún técnica, simplemente a recoger todos los condicionantes que el FMI le da. La respuesta, esto que estamos viendo. Entonces, ¿qué va a generar esto a futuro? Va a generar, obviamente, que las condicionantes de la población se van a ir agravando. ¿Qué va a empezar a suceder? Como estamos viendo, ya está nuevamente muchos migrantes que volvieron, están regresando. Nuevamente se está produciendo el proceso de migración. De ahí se entiende, ¿no es cierto?, lo que el gobierno busca, que nos eliminen la visa Schengen. ¿Por qué el gobierno busca que nos eliminen la visa Schengen? Para que obviamente de aquí a fin de año o al siguiente año que esté todo un desastre económico, puedan viajar como con la crisis del 99 los ecuatorianos sin ninguna restricción a Europa. Por eso la locura del gobierno, ¿de qué? De que nos eliminen la visa Schengen. Pero bueno, eso forma parte del acuerdo con la Unión Europea. Sí, independientemente de eso, o sea, no porque hayamos firmado un acuerdo con la Unión Europea se busque esto. La condición es la locura del gobierno porque se apruebe ya. El gobierno esperaba que en diciembre, ahora hay que esperar hasta junio. Es decir, aquí vamos viendo todas estas condicionantes atadas a ¿qué? A todas estas metas cualitativas definidas en ¿qué? En el cambio de normativa. ¿Qué viene después de esto? Ya lo habíamos advertido, yo lo había advertido hace más de un año. ¿Cuál era el procedimiento? Era todos estos cambios y después viene la reforma laboral. Es decir, que es la que está en las puertas de mandarle, ¿no? Por supuesto. Marcelo, el Banco Central estima que la cifra de crecimiento del 2019 será negativa por el paro de octubre, debido a las pérdidas de entre 700 y 800 millones de dólares. ¿Esto en realidad es así o es solo un pretexto para justificar la falta de efectividad de la política económica del gobierno? En realidad, el paro de octubre pudo haber alterado tanto la situación económica del país como para que estas metas, entre comillas, de crecimiento no se cumplan o sean negativas. Mire, escuchar esto a la gerente del Banco Central simplemente muestra que la señora no sabe dónde está parada. Es decir, al igual que en la presidencia, en los ministerios, ella es una más que no sabe ni tiene la menor idea de lo que sucede. Más bien, las protestas de octubre hicieron que la condicionante económica no sea tan grave. ¿Qué hubiese pasado si no había las marchas de octubre? Las condicionantes económicas hubiesen sido mucho más graves. ¿Por qué? ¿Qué hubiese generado todas esas políticas que el gobierno, medidas que el gobierno tomó a cabo en octubre y que las marchas no le hubiesen hecho retroceder al gobierno? ¿Qué hubiese sucedido? Las condicionantes fueran mucho más graves. Es decir que la economía no se reduce por todas estas medidas nefastas del Fondo Monetario Internacional, que la contracción de la economía es producto de toda esa ineptitud en las medidas económicas y las políticas económicas y sociales de este gobierno, sino producto de la lucha social, es simplemente no tener idea de por qué estoy sentado ahí. Pero además el gobierno argumenta que justamente por las medidas de octubre de las organizaciones sociales se paró o se limitó la monetización de activos.
¿Se imagina el argumento? Por eso digo, o sea, estos señores no saben ni dónde están parados. Así como el ministro de Trabajo dijo que el consenso público-privado es que McDonald's abra, ¿no es cierto?, locales. Asimismo, o sea, es un entorno de estupidez de este gobierno. ¿Producto de qué? De la ineptitud y del no entendimiento ni de gente técnica que esté al frente. Es decir, esto muestra la vulnerabilidad que le ha llevado este gobierno al Estado y por tanto a la calamidad social, ¿no es cierto?, de los ecuatorianos por estas medidas. Es decir, todos los argumentos son erróneos. Entonces, nuevamente, más bien las protestas de octubre frenaron, digamos, una mayor catástrofe económica que se hubiese llevado a cabo. ¿Qué generaba esas medidas? Esas medidas iban a generar no solamente altos procesos inflacionarios, sino una pérdida del poder adquisitivo de la gente superior, una reducción del consumo, condicionantes en donde obviamente los negocios se iban a contraer mucho más. Es decir, la situación económica, si no se llevaba a cabo las protestas de octubre, hubiesen sido peor. Y más bien las protestas de octubre frenaron ese descalabro económico que se está generando, digamos, en el país. Es decir, lo que el gobierno está definiendo no solamente es un pretexto, está mostrando la ineptitud que existe desde Carondelet hasta ¿no es cierto?, el resto de instituciones. La gerente del Banco Central, Verónica Artola, dice que para el presente año se prevé una reactivación económica con un crecimiento del Producto Interno Bruto entre el 0.6 y el 0.7% por factores como la actividad o el crecimiento de la actividad minera. Esta reactivación ¿será posible? ¿Esta reactivación de la economía ecuatoriana será posible en estos niveles del 0,6 o 0,7% del PIB? Yo le veo difícilmente que haya ese crecimiento, pero si hay un crecimiento positivo de 0,5, 0,6%, se generará en condiciones donde el proceso inflacionario sería alto. Es decir, si este año, como dice, se cumple lo que el Banco Central dice, que ahora repite lo que el FMI le dice, cuando por décadas el FMI nunca le ha atinado al crecimiento económico, resulta que hoy el Banco Central está de acuerdo con todo lo que el FMI define. Si eso se llegara a cumplir, ese condicionante positivo de crecimiento se dará en altas condiciones de proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque las empresas van en estos grados de monopolio y oligopolio que vive el país. El 70% de la producción y del Producto Interno Bruto las manejan los grupos económicos. Las 270 empresas manejan más de 70,000 millones de ingresos del país. El 70% del Producto Interno Bruto es generado por ellos. Entonces, ellos, al contraerse el consumo, no van a permitir que sus ganancias o sus rentabilidades se reduzcan. ¿Cómo mantienen sus márgenes de ganancia? Incrementando el precio. ¿Cuál va a ser la resultante? Que si se da ese crecimiento, va a ser vía precios, no vía cantidades, en condiciones donde el proceso inflacionario va a ser mucho más alto, bordeará el 3, el 4%, en condiciones donde el salario, vimos, no ha crecido nada. ¿Qué va a implicar esto? Que el poder adquisitivo en este año en el Ecuador se va a reducir drásticamente y va a ser uno de los peores de este siglo. Muchas gracias a el economista Marcelo Varela, docente universitario, que nos ha acompañado en esta segunda entrevista de Punto Noticias. Luego de la pausa, el análisis de las perspectivas políticas para el año que comienza. Con David.